Nuestro cuerpo es un mapa que guarda secretos de vidas pasadas, señales impresas en nosotros que revelan historias olvidadas. Las marcas de nacimiento son una de las primeras señales que indican una conexión con una vida pasada. Estas marcas, aparentemente aleatorias, pueden tener un significado mucho más profundo de lo que pensamos. No se trata simplemente de manchas en la piel, a menudo, representan heridas o traumas significativos de una existencia anterior. Algunas marcas de nacimiento tienen formas curiosas o están ubicadas en lugares específicos que no parecen tener ninguna explicación en el contexto de nuestra vida actual. Consideremos, por ejemplo, a alguien con una marca de nacimiento en el pecho que tiene la forma de una estrella o una cruz. A través de mis estudios y sesiones de hipnosis regresiva, he encontrado numerosos casos donde estas marcas corresponden a heridas recibidas en vidas pasadas. Una estrella en el pecho podría ser un recordatorio de una herida mortal infligida en una batalla o un acto de violencia en otra época. Un caso notable es el de un hombre que tenía una marca de nacimiento en la muñeca, similar a una quemadura. Bajo hipnosis, recordó una vida anterior en la que fue prisionero de guerra y sufrió torturas, incluyendo la quema de sus muñecas con hierros al rojo vivo. Esta marca de nacimiento era un recordatorio físico de aquel doloroso episodio. Después de reconocer y entender el origen de su marca, pudo liberarse de ciertos miedos y traumas que lo habían afectado durante toda su vida actual. Las marcas de nacimiento también pueden aparecer en formas menos dramáticas pero igualmente significativas. Una mujer tenía una pequeña mancha en su espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. Siempre había sentido una extraña incomodidad en esa área, una especie de tensión que ningún masaje o tratamiento médico podía aliviar. Durante una sesión de hipnosis, recordó una vida como guerrera en la que recibió una herida de flecha en ese exacto lugar. Al conectar la marca de nacimiento con esa experiencia pasada, comenzó a sentir un alivio gradual de su incomodidad. A veces, estas marcas pueden ser incluso más sutiles y simbólicas. Piensen en una persona con una pequeña marca en la frente. Bajo hipnosis, esta persona podría descubrir que en una vida pasada fue un sabio o un líder espiritual, alguien que llevaba una marca sagrada en la frente como símbolo de su sabiduría o su conexión con lo divino. Esta marca de nacimiento en la vida actual puede ser una señal de ese legado espiritual, una llamada a recordar y reconectar con esos aspectos de su alma. Las marcas de nacimiento no siempre son visibles desde el nacimiento. Algunas pueden aparecer a medida que crecemos. He trabajado con personas que notaron la aparición de nuevas marcas después de eventos significativos o periodos de gran estrés emocional. Estas nuevas marcas pueden ser una indicación de que una memoria de vida pasada ha emergido a la superficie, buscando ser reconocida y entendida. La ubicación de estas marcas también es significativa. Las marcas en las manos pueden indicar habilidades o talentos que llevamos de una vida a otra, mientras que las marcas en los pies podrían sugerir un viaje o una peregrinación importante en una existencia anterior. Las marcas en el corazón o cerca de él a menudo se asocian con traumas emocionales profundos, relaciones significativas o sacrificios hechos en vidas pasadas. Entender el origen de estas marcas puede ser un poderoso proceso de sanación. Al reconocer y aceptar que estas marcas son vestigios de nuestras vidas pasadas, podemos empezar a sanar los traumas y liberar las energías atrapadas. Este conocimiento nos ayuda a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos, y nos permite vivir nuestra vida actual con mayor claridad y propósito. Las marcas de nacimiento son solo una de las muchas señales de nuestras vidas pasadas, pero son una de las más tangibles y fáciles de identificar. Nos recuerdan que nuestras almas han viajado a través del tiempo y el espacio, acumulando experiencias y sabiduría en cada vida. Ahora, exploremos el dolor crónico en ciertas áreas del cuerpo sin una causa médica aparente. Este tipo de dolor es otra señal de que hemos llevado experiencias de vidas pasadas a nuestra existencia actual. Imaginen tener un dolor persistente en una parte del cuerpo, un dolor que ningún tratamiento moderno puede aliviar completamente. Este dolor inexplicable puede ser una reminiscencia de una lesión o trauma grave sufrida en una vida pasada. Tomemos el caso de una mujer que experimentaba un dolor constante en su espalda baja. A pesar de numerosos exámenes médicos y tratamientos, no había una causa identificable para su dolor.
bajo hipnosis regresiva, recordó una vida pasada como una campesina en la Europa medieval. En esa vida, había sufrido una grave lesión en la espalda después de caer desde un carro. Esta lesión nunca se curó adecuadamente, y la memoria de ese dolor se trasladó a su vida actual. Reconocer el origen del dolor permitió que comenzara un proceso de sanación, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. El dolor crónico no se limita a áreas específicas del cuerpo, puede manifestarse en cualquier parte, dependiendo de la experiencia pasada. He trabajado con personas que sufrían de dolores de cabeza persistentes sin una causa médica aparente. En muchos casos, estos dolores de cabeza eran remanentes de traumas en vidas pasadas, como heridas en la cabeza sufridas en batallas o accidentes. Una vez que estos individuos pudieron acceder a los recuerdos de esas vidas y entender el origen de su dolor, encontraron alivio. Otro caso interesante es el de un hombre que tenía un dolor constante en su rodilla derecha. Ningún tratamiento moderno parecía ayudar, y el dolor afectaba su calidad de vida diaria. A través de la hipnosis regresiva, descubrió una vida pasada como guerrero en el antiguo Japón. Había sufrido una herida grave en la rodilla durante una batalla, una herida que nunca sanó por completo en esa vida. El dolor en su rodilla actual era un recordatorio de esa lesión pasada. Al confrontar y aceptar este recuerdo, comenzó a experimentar una mejora significativa en su condición. El dolor crónico también puede estar ligado a experiencias emocionales intensas de vidas pasadas. Una mujer que sentía un dolor opresivo en su pecho descubrió, bajo hipnosis, que había perdido a un hijo en una vida anterior y nunca había superado esa pérdida. El dolor en su pecho era una manifestación física de su dolor emocional no resuelto. Al trabajar a través de estos recuerdos y liberar el dolor emocional, el dolor físico en su pecho comenzó a disiparse. Es importante entender que el dolor crónico no es solo una señal de heridas físicas, sino también de traumas emocionales. Las emociones intensas, como el miedo, la tristeza o la ira, pueden quedar atrapadas en el cuerpo y manifestarse como dolor físico en vidas futuras. Al identificar y procesar estas emociones a través de técnicas como la hipnosis regresiva, podemos liberar la energía atrapada y sanar el dolor físico. He encontrado que muchas personas que sufren de dolor crónico también tienen una fuerte conexión con sus vidas pasadas. Estas conexiones no siempre son obvias al principio, pero a medida que profundizamos en sus historias y recuerdos, emergen patrones y temas recurrentes. Estos patrones nos ayudan a entender la fuente de su dolor y nos guían en el proceso de sanación. El dolor crónico, cuando no tiene una explicación médica clara, puede ser una oportunidad para explorar nuestras vidas pasadas y descubrir las raíces profundas de nuestras experiencias actuales. Nos invita a mirar más allá de lo físico y a considerar la posibilidad de que nuestras almas llevan consigo recuerdos y traumas de otras existencias. Al hacerlo, podemos encontrar un camino hacia la sanación completa y el bienestar. El dolor crónico es una señal poderosa de que llevamos experiencias de vidas pasadas en nuestros cuerpos. Al reconocer y entender estas señales, podemos comenzar a liberar el dolor y sanar en todos los niveles, físico, emocional y espiritual. Ahora, exploremos una de las señales más intrigantes, los miedos y fobias irracionales. Estos temores profundos y aparentemente inexplicables pueden ser reflejos de eventos traumáticos experimentados en vidas pasadas. A menudo, estos miedos no tienen ninguna base en nuestras experiencias actuales y pueden parecer completamente irracionales para quienes los padecen. Consideremos a alguien con una fobia intensa al agua, a pesar de no haber tenido nunca una experiencia traumática relacionada con el agua en su vida actual. Bajo hipnosis, esta persona podría descubrir que en una vida pasada murió ahogada. Este recuerdo traumático quedó grabado en su alma y se manifiesta en su vida actual como un miedo irracional al agua. Al entender la raíz de su fobia, esta persona puede comenzar a trabajar para superarla y liberarse del miedo. Otro ejemplo es el de una persona con un miedo paralizante a las alturas. Aunque nunca ha tenido una mala experiencia en lugares altos, su temor es tan fuerte que le impide incluso mirar por una ventana en un piso alto. A través de la regresión, descubre que en una vida pasada murió al caer de una gran altura, tal vez durante una batalla o un accidente.
Al confrontar este recuerdo, puede empezar a deshacer el nudo emocional que mantiene su fobia y, con el tiempo, superarla. Los miedos a menudo se sienten profundamente en el cuerpo. Una mujer tenía un miedo inexplicable a las tormentas eléctricas, que se manifestaba como una intensa ansiedad y dolor en el pecho cada vez que escuchaba truenos. Durante una sesión de regresión, recordó una vida pasada en la que murió durante una tormenta severa, posiblemente alcanzada por un rayo. Al conectar su miedo actual con esa experiencia pasada, pudo empezar a manejar su ansiedad de manera más efectiva y reducir su dolor físico. Es fascinante observar cómo los miedos y las fobias irracionales pueden afectar no solo la mente, sino también el cuerpo. Un hombre tenía una fobia a los espacios cerrados, que se manifestaba con una fuerte sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar. Bajo hipnosis, recordó una vida como minero en la que murió atrapado en un derrumbe. Esta experiencia dejó una huella profunda en su alma, que se reflejaba en su vida actual como una fobia a los espacios confinados. Al reconocer y procesar este recuerdo, pudo aliviar su ansiedad y mejorar su bienestar físico. Los miedos irracionales pueden abarcar una amplia gama de experiencias. Una mujer que tenía un miedo intenso a los cuchillos descubrió, bajo hipnosis, que en una vida pasada fue apuñalada traicioneramente. Este trauma se trasladó a su vida actual, haciendo que los cuchillos fueran una fuente de terror para ella. Al comprender la raíz de su miedo, pudo trabajar para desensibilizarse y reducir su ansiedad en presencia de cuchillos. Es importante mencionar que no todos los miedos y fobias irracionales tienen su origen en vidas pasadas. Algunos pueden ser el resultado de experiencias tempranas en la vida actual, aunque estas también pueden estar influenciadas por recuerdos de vidas pasadas. Sin embargo, cuando un miedo parece no tener ninguna base en esta vida, es útil considerar la posibilidad de que sea un reflejo de un trauma pasado. Entender los miedos irracionales desde la perspectiva de vidas pasadas puede proporcionar un profundo alivio y un camino hacia la sanación. A través de la hipnosis regresiva, las personas pueden explorar sus miedos, descubrir sus orígenes y trabajar para liberarse de ellos. Este proceso no solo ayuda a aliviar el miedo, sino que también permite una mayor comprensión de uno mismo y de la continuidad de la experiencia del alma a lo largo de diferentes vidas. En esencia, los miedos y fobias irracionales son ventanas hacia nuestro pasado. Nos ofrecen pistas sobre experiencias previas que han dejado una marca en nuestra alma. Al explorar y entender estos miedos, podemos liberarnos de sus garras y vivir nuestras vidas con mayor libertad y paz. Otra señal fascinante de vidas pasadas es la atracción inexplicable hacia ciertos lugares o épocas históricas. Hay personas que sienten una conexión profunda e inexplicable con una cultura, un país o un periodo histórico específico, a pesar de no tener vínculos directos con ellos en su vida actual. Esta atracción puede ser una señal de que han vivido una vida pasada en ese lugar o tiempo. Por ejemplo, una mujer podía sentir una conexión inexplicable con el antiguo Egipto. No solo estaba fascinada por su historia y cultura, sino que también sentía una sensación de familiaridad al ver imágenes de pirámides y templos. Bajo hipnosis regresiva, descubrió que había vivido como sacerdotisa en Egipto, participando en rituales sagrados y sirviendo en un templo. Esta vida pasada dejó una marca profunda en su alma, que se manifestaba como una atracción irresistible hacia esa época y lugar en su vida actual. Otro caso notable es el de un hombre que se sentía extrañamente atraído por la época medieval en Europa. A pesar de no tener antecedentes familiares europeos ni haber estudiado profundamente esa época, sentía una fuerte conexión con los castillos, las batallas y la vida medieval en general. A través de la regresión, descubrió que había sido un caballero en la Edad Media, luchando en varias batallas y viviendo una vida de honor y lealtad. Esta vida pasada dejó una huella en su alma, que se reflejaba en su atracción por esa época. Las atracciones inexplicables también pueden incluir habilidades o conocimientos innatos. Un hombre que nunca había recibido formación musical formal, pero que podía tocar el piano con una habilidad extraordinaria, descubrió bajo hipnosis que había sido un compositor en la Viena del siglo XVIII. Este talento musical era una reminiscencia de su vida pasada, una habilidad que su alma había llevado consigo a su vida actual.
He encontrado numerosos casos donde personas con una atracción inexplicable hacia un lugar o una época también exhiben comportamientos o preferencias que no tienen explicación en su vida actual. Una mujer que sentía una conexión profunda con Japón se encontraba instintivamente atraída por la cultura, la comida y las tradiciones japonesas. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada como una geisha, donde había desarrollado una profunda apreciación por el arte y la cultura japonesa. Esta conexión influía en sus gustos y preferencias en su vida actual. Las atracciones inexplicables no siempre están relacionadas con lugares o épocas históricas. También pueden manifestarse en relaciones personales. Hay personas que sienten una conexión inmediata y profunda con alguien que acaban de conocer, como si ya los conocieran de antes. Estas conexiones a menudo son el resultado de relaciones significativas en vidas pasadas. Un hombre que sentía una conexión instantánea y profunda con su nueva colega de trabajo descubrió que habían sido hermanos en una vida pasada, compartiendo un vínculo muy cercano. Este reconocimiento ayudó a fortalecer su relación en la vida actual. Es importante prestar atención a estas atracciones inexplicables, ya que pueden ofrecer valiosas pistas sobre nuestras vidas pasadas. Nos invitan a explorar y entender más sobre la continuidad de nuestra alma y las experiencias que hemos llevado con nosotros a través del tiempo. Al hacerlo, podemos obtener una mayor comprensión de nosotros mismos y de los patrones recurrentes en nuestras vidas. Estas conexiones con vidas pasadas también pueden influir en nuestras decisiones y trayectorias en la vida actual. Una mujer que sentía una atracción inexplicable por la medicina tradicional china descubrió bajo hipnosis que había sido sanadora en una vida pasada en China. Esta conexión influenció su decisión de estudiar medicina alternativa y dedicarse a la sanación en su vida actual. Reconocer y honrar estas conexiones puede ayudarnos a alinearnos con nuestro propósito y misión en esta vida. Las atracciones inexplicables hacia ciertos lugares, épocas o personas son señales poderosas de nuestras vidas pasadas. Nos recuerdan que nuestras almas han viajado a través del tiempo, llevando consigo recuerdos, habilidades y conexiones que influencian nuestra vida actual. Al explorar y entender estas señales, podemos enriquecer nuestra comprensión de nosotros mismos y vivir de manera más consciente y plena. Otra señal reveladora de vidas pasadas se manifiesta a través de sueños recurrentes y vívidos. Estos sueños no son simples productos de nuestra imaginación o subconsciente, sino recuerdos fragmentados de experiencias anteriores que nuestra alma ha vivido. Soñar con lugares, personas o situaciones que no tienen relación alguna con nuestra vida actual puede ser una ventana a nuestros recuerdos de vidas pasadas. Imaginemos a una mujer que frecuentemente sueña con una ciudad amurallada, con calles empedradas y edificios de arquitectura antigua. A pesar de no haber visitado nunca un lugar así en su vida actual, los detalles en sus sueños son increíblemente precisos. Bajo hipnosis, descubrió que había vivido en esa ciudad en una vida pasada durante el Renacimiento. Los sueños eran reminiscencias de su vida cotidiana en ese tiempo, y cada vez que dormía, su alma regresaba a esos recuerdos profundos. Los sueños recurrentes también pueden involucrar situaciones específicas que se repiten una y otra vez. Un hombre soñaba repetidamente con estar en una batalla, sintiendo el miedo, el coraje y la adrenalina como si fuera real. Aunque nunca había estado en una guerra en su vida actual, estos sueños eran vividos y emocionales. A través de la regresión, descubrió que había sido un soldado en una vida pasada, luchando en numerosas batallas. Estos sueños recurrentes eran fragmentos de esas experiencias, emergiendo para ser reconocidos y comprendidos. Es fascinante cómo los sueños pueden ofrecer pistas sobre nuestras vidas pasadas. Una mujer soñaba constantemente con una casa grande y antigua, llena de habitaciones y corredores laberínticos. En sus sueños, siempre se sentía como si estuviera buscando algo o alguien. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada en la que vivía en una mansión victoriana y había perdido a un ser querido en circunstancias trágicas. La sensación de búsqueda en sus sueños era una manifestación de esa pérdida y el deseo de encontrar cierre. Los sueños vividos de ser otra persona o estar en otro cuerpo también pueden ser señales de vidas pasadas. Un hombre soñaba con ser un marinero en un barco antiguo, sintiendo el balanceo del mar y la brisa salada en su rostro.
Nunca había tenido ninguna experiencia relacionada con la navegación, pero los detalles de sus sueños eran tan reales que podía oler el océano y sentir la madera del barco bajo sus pies. Bajo hipnosis, descubrió que había sido un marinero en una vida pasada, viajando por el mundo en un barco de vela. Estos sueños eran una conexión directa con esa existencia anterior. A veces, los sueños recurrentes pueden estar llenos de emociones intensas que no parecen tener sentido en el contexto de nuestra vida actual. Una mujer tenía sueños repetidos de sentirse atrapada y desesperada, como si estuviera encarcelada. A pesar de llevar una vida libre y sin restricciones, estos sueños le causaban una gran angustia. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada en la que había sido encarcelada injustamente. Los sentimientos de desesperación y encierro en sus sueños eran una manifestación de ese trauma no resuelto de su vida anterior. Los sueños también pueden ofrecer mensajes y lecciones de nuestras vidas pasadas. Un hombre soñaba con ser un maestro sabio en una época antigua, impartiendo conocimiento a sus discípulos. En su vida actual, trabajaba en un campo completamente diferente y no tenía ningún interés en la enseñanza. Sin embargo, estos sueños despertaron en él un deseo de explorar su vocación como mentor y guía. A través de la regresión, descubrió que había sido un filósofo y maestro en una vida pasada, y estos sueños eran un recordatorio de su propósito y habilidades innatas. Los sueños recurrentes y vívidos son una herramienta poderosa para explorar nuestras vidas pasadas. Nos ofrecen una conexión directa con nuestras experiencias anteriores y pueden revelar traumas, lecciones y habilidades que llevamos con nosotros a lo largo del tiempo. Al prestar atención a estos sueños y buscar su significado, podemos obtener una comprensión más profunda de nuestra alma y su viaje a través de diferentes vidas. Los sueños son un portal hacia nuestros recuerdos de vidas pasadas. Nos proporcionan pistas y fragmentos de experiencias anteriores que pueden ayudarnos a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Al explorar y comprender estos sueños, podemos integrar las lecciones y sanar los traumas de nuestras vidas pasadas, enriqueciendo nuestra experiencia en la vida actual. Una señal particularmente intrigante de vidas pasadas es la presencia de habilidades y talentos innatos que no tienen una explicación en nuestra vida actual. Estas capacidades inexplicables a menudo son vestigios de habilidades desarrolladas y perfeccionadas en existencias anteriores. La maestría en ciertos campos, desde el arte hasta la música, pasando por la medicina o la ciencia, puede ser un indicio de experiencias previas que nuestra alma ha vivido y que llevamos con nosotros a lo largo del tiempo. Consideremos a un niño prodigio que muestra una destreza extraordinaria en tocar el piano, a pesar de no haber recibido clases formales. Los padres pueden sorprenderse al ver a su hijo interpretar piezas complejas con una habilidad que supera su edad y experiencia. Este talento innato puede ser un reflejo de una vida pasada en la que el niño era un músico consumado. La memoria de su habilidad musical quedó grabada en su alma y se manifiesta nuevamente en su vida actual, permitiéndole tocar con facilidad y gracia. Otro ejemplo es el de una persona que, sin formación médica formal, posee un conocimiento innato de las hierbas y su uso para curar enfermedades. Bajo hipnosis, esta persona podría recordar una vida pasada como curandera o chamán en una comunidad antigua, donde su conocimiento de las plantas y sus propiedades medicinales era vital para la supervivencia de su gente. Este conocimiento profundo y detallado ha viajado con su alma a lo largo de las vidas y se manifiesta nuevamente, a menudo de manera instintiva, en su vida actual. Las habilidades artísticas también pueden ser indicativas de experiencias pasadas. Una mujer que nunca había tomado un pincel en su vida actual se encontró capaz de crear obras de arte impresionantes con poca o ninguna instrucción. Bajo hipnosis, recordó una vida como pintora durante el Renacimiento, donde había perfeccionado su arte. Esta habilidad se reactivó en su vida actual, permitiéndole expresar su creatividad de maneras sorprendentes y conmovedoras. Las habilidades lingüísticas son otra área donde las vidas pasadas pueden dejar una marca notable. Un hombre que nunca había estudiado un idioma en particular encontró que podía entender y hablarlo con fluidez en situaciones específicas. Bajo hipnosis, descubrió que había vivido en una región donde ese idioma era la lengua materna, y la fluidez adquirida en esa vida se trasladó a su existencia actual.
Esta capacidad innata para entender y comunicarse en un idioma extranjero puede ser desconcertante, pero es una clara señal de un pasado vivido en otra cultura. No todos los talentos innatos son tan evidentes. Algunas personas pueden tener una afinidad especial por ciertas disciplinas o actividades sin razón aparente. Un hombre que trabajaba como ingeniero siempre tuvo una fascinación por la arquitectura gótica. A pesar de no haber estudiado arquitectura, podía identificar detalles y estructuras con una precisión sorprendente. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada como arquitecto en la Edad Media, donde había diseñado y construido catedrales góticas. Este interés y conocimiento innato eran reflejos de su experiencia pasada, manifestándose en su vida actual. Las habilidades y talentos innatos también pueden influir en nuestras decisiones profesionales y personales. Una mujer que siempre había sentido una atracción inexplicable por la danza descubrió bajo hipnosis que había sido bailarina en una vida pasada, dedicando su vida a la expresión artística a través del movimiento. Esta conexión profunda con la danza la llevó a seguir una carrera en las artes escénicas, donde encontró satisfacción y éxito. Reconocer y honrar estos talentos puede ayudarnos a encontrar nuestro verdadero propósito y vivir una vida más plena y satisfactoria. Estas habilidades innatas no son solo habilidades técnicas o artísticas, también pueden ser capacidades emocionales y espirituales. Alguien que tiene una capacidad excepcional para empatizar y comprender a los demás puede haber sido un líder espiritual o consejero en una vida pasada. Esta habilidad para conectar profundamente con los sentimientos y necesidades de otros es una señal de experiencias pasadas de guía y apoyo emocional. En esencia, los talentos y habilidades innatas son ventanas a nuestras vidas pasadas. Nos ofrecen una conexión tangible con nuestras experiencias anteriores y pueden proporcionar un sentido de continuidad y propósito en nuestra vida actual. Al explorar y desarrollar estos talentos, podemos honrar nuestro pasado y utilizar nuestras habilidades para enriquecer nuestra vida presente. Otra señal poderosa de vidas pasadas se manifiesta a través de emociones intensas y sentimientos de déjà vu. Estas experiencias emocionales profundas y los momentos en que sentimos haber estado en un lugar o conocido a alguien antes, aunque sea nuestra primera vez, pueden ser indicativos de conexiones con vidas anteriores. Imaginemos a alguien que al visitar un país extranjero por primera vez, experimenta una abrumadora sensación de familiaridad. Cada calle, cada rincón, despierta un recuerdo latente. Bajo hipnosis, esta persona descubre que en una vida pasada vivió y amó profundamente en esa misma ciudad. La sensación de déjà vu no era una ilusión, sino un eco de su existencia anterior, un recuerdo del alma que resurge al estar en un lugar significativo de su pasado. Los sentimientos intensos hacia personas que acabamos de conocer también pueden ser reveladores. Un hombre conoció a una mujer en una conferencia y, desde el primer momento, sintió una conexión inexplicable, como si ya la conociera desde siempre. A medida que desarrollaban su amistad, se dieron cuenta de que compartían una extraña sensación de familiaridad. Bajo hipnosis regresiva, descubrieron que habían sido pareja en varias vidas pasadas, lo que explicaba la profundidad de su conexión instantánea en la vida actual. Estos sentimientos intensos eran reminiscencias de sus lazos emocionales de otras existencias. Las emociones intensas no siempre son positivas. Un caso interesante es el de una mujer que experimentaba una aversión irracional hacia un compañero de trabajo sin motivo aparente. Cada interacción con él despertaba en ella una sensación de desagrado y rechazo que no podía explicar. A través de la regresión, descubrió que en una vida pasada había sido traicionada por él en una situación crítica, lo que había dejado una marca profunda en su alma. Al reconocer esta conexión, pudo empezar a trabajar en sus sentimientos y transformar su relación en la vida actual. El déjà vu también puede ocurrir en situaciones cotidianas, desencadenando recuerdos de habilidades o conocimientos de vidas pasadas. Un hombre que asistía a una clase de carpintería por primera vez se sorprendió al encontrar que todas las herramientas y técnicas le resultaban extrañamente familiares. A medida que trabajaba, sentía como si sus manos ya supieran qué hacer. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada como artesano, donde había pasado años perfeccionando su oficio. Esta habilidad innata y la sensación de déjà vu eran reflejos de su experiencia acumulada a lo largo de vidas anteriores.
Los sentimientos intensos y el déjà vu también pueden manifestarse en contextos espirituales. Una mujer que asistió a una ceremonia religiosa en una cultura diferente a la suya sintió una profunda conexión espiritual y una familiaridad inexplicable con los rituales y cánticos. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada como sacerdotisa en esa misma tradición religiosa, participando en ceremonias similares. La emoción intensa que sentía durante la ceremonia era un eco de su vida espiritual pasada, una señal de la continuidad de su alma a través de diferentes vidas. Las emociones y el déjà vu son herramientas poderosas para explorar nuestras vidas pasadas. Nos ofrecen pistas y fragmentos de experiencias anteriores que pueden ayudarnos a comprender mejor nuestras respuestas emocionales y nuestras conexiones con personas y lugares en la vida actual. Al prestar atención a estos sentimientos y explorar su origen, podemos sanar traumas pasados y enriquecer nuestra experiencia presente. Es fascinante observar cómo estas señales pueden influir en nuestras decisiones y trayectorias de vida. Una mujer que siempre había sentido una atracción inexplicable por la medicina holística y las terapias alternativas descubrió bajo hipnosis que en una vida pasada había sido curandera en una comunidad indígena. Este conocimiento la ayudó a abrazar su vocación con más confianza y propósito, alineando su vida actual con las habilidades y conocimientos que su alma había acumulado. Las emociones intensas y el déjà vu son manifestaciones de nuestras conexiones con vidas pasadas. Nos recuerdan que nuestras almas han viajado a través del tiempo, llevando consigo recuerdos, habilidades y relaciones que influyen en nuestra vida actual. Al explorar y entender estas señales, podemos integrar las lecciones y sanar los traumas de nuestras vidas pasadas, enriqueciendo nuestra experiencia en el presente y viviendo con mayor conciencia y propósito. Finalmente, una de las señales más profundas y transformadoras de vidas pasadas se manifiesta a través de los llamados recuerdos espontáneos. Estos recuerdos pueden surgir en momentos de meditación profunda, durante un estado de relajación o incluso en situaciones cotidianas inesperadas. Son visiones, imágenes o sensaciones que parecen emerger de la nada, pero que llevan consigo un peso y una claridad que los diferencian de las simples fantasías. Consideremos a una mujer que, durante una sesión de meditación, tuvo una visión vívida de estar en un mercado bullicioso en una ciudad antigua. Sentía el calor del sol, escuchaba las voces de los vendedores y podía oler las especias en el aire. Esta visión no era un simple producto de su imaginación, sino un recuerdo espontáneo de una vida pasada en la cual era una comerciante en la antigua Persia. La claridad y el detalle de este recuerdo la convencieron de que estaba accediendo a una parte profunda y olvidada de su alma. Otro ejemplo es el de un hombre que, mientras paseaba por un museo, tuvo un momento de reconocimiento al ver una exhibición de artefactos romanos. Sintió una oleada de emociones y una conexión inexplicable con los objetos expuestos. Más tarde, bajo hipnosis, recordó una vida pasada como soldado en el Imperio Romano. Los recuerdos espontáneos que había experimentado en el museo eran fragmentos de su vida pasada, emergiendo para ser reconocidos y comprendidos. Los recuerdos espontáneos no siempre son tan dramáticos. A veces, pueden manifestarse como una sensación de familiaridad o una serie de imágenes fugaces durante el sueño. Una mujer soñó repetidamente con caminar por un bosque denso y antiguo, sintiendo una conexión profunda con la naturaleza. Bajo hipnosis, recordó una vida pasada como curandera en una tribu nativa, viviendo en armonía con la naturaleza y utilizando plantas medicinales para sanar. Estos recuerdos espontáneos eran una llamada de su alma para reconectar con su antiguo conocimiento y sabiduría. Es fascinante cómo los recuerdos espontáneos pueden surgir en momentos inesperados. Un hombre estaba leyendo un libro sobre exploradores polares cuando de repente tuvo una visión de estar en una expedición en el Ártico, luchando contra el frío extremo y el hambre. A través de la hipnosis, descubrió que había sido un explorador en una vida pasada, enfrentando desafíos similares. Este recuerdo espontáneo le proporcionó una comprensión más profunda de su fascinación por las historias de exploración y su resiliencia ante las dificultades. Los recuerdos espontáneos también pueden proporcionar una sensación de cierre o resolución. Una mujer que había tenido visiones recurrentes de estar en una tormenta violenta finalmente entendió su origen bajo hipnosis. Recordó una vida pasada en la que murió en un naufragio durante una tormenta.
Al reconocer y procesar este recuerdo, pudo liberar el miedo profundo que había llevado consigo y encontrar paz. Es importante prestar atención a estos recuerdos espontáneos, ya que pueden ofrecer valiosas pistas sobre nuestras vidas pasadas y nuestro propósito en la vida actual. Al explorar estos recuerdos, podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos y sanar heridas emocionales y espirituales que hemos llevado durante mucho tiempo. Este proceso de exploración y sanación puede ser profundamente transformador, permitiéndonos vivir con mayor claridad, propósito y paz interior. Los recuerdos espontáneos son una ventana a nuestras vidas pasadas, ofreciendo fragmentos de experiencias que han moldeado nuestra alma. Nos invitan a explorar más allá de los límites de nuestra vida actual y a reconocer la continuidad de nuestra existencia a través del tiempo. Al honrar y entender estos recuerdos, podemos integrar las lecciones y sanar las heridas de nuestras vidas pasadas, enriqueciendo nuestra experiencia presente y futura. En conclusión, las señales de vidas pasadas que se manifiestan a través de marcas de nacimiento, dolores crónicos, miedos irracionales, atracciones inexplicables, sueños vívidos, talentos innatos, emociones intensas y recuerdos espontáneos, nos proporcionan una conexión profunda con nuestro pasado. Estas señales nos recuerdan que nuestras almas han viajado a través del tiempo, acumulando experiencias, conocimientos y sabiduría que influencian nuestra vida actual. Al explorar y comprender estas señales, podemos vivir de manera más plena y consciente, honrando la rica historia de nuestra alma y utilizando sus lecciones para guiar nuestro camino en el presente y el futuro.